Aló, aló, aló. Esta es la emisora HJCK El Mundo en Bogotá, transmitiendo en su frecuencia de 1290 kilociclos. Frecuencia modulada, ¿o cuánto es? 89.9. Vamos a ver si está funcionando bien esta grabadora. A ver, entonces ahí, eso se despichan ambos, ¿no? Sí, señor. Es mejor ambos, no solo el rojo, sino ambos. Bueno, entonces yo creo que ahora sí estamos en perfectas condiciones. Tengo sobre todo que ver la distancia a que esté más o menos aquí, estaría bien, a esta distancia. Fíjate bien en el volumen. ¿Ahí? Ahí. ¿Ahí? Pero el micrófono que esté más o menos de frente al... Este es el micrófono, ¿no? Señor. Que esté frente al varón. Ahí. Bueno, entonces, páquete aquí. Aquí debe quedar el micrófono. Aquí que está a buena distancia. Pues yo te la tengo aquí. No, aquí está bien. Ahí. ¿Ya? Sí, señor. No se requiere ciertamente una indagación minuciosa para comprobar que el esquema no existe, ni se requiere tampoco una verificación difícil para cerciorarse de que la mayor aproximación conocida es la Iglesia Católica. Afirmar, sin embargo, que la Iglesia sea el menos inexacto esquema filosófico que la historia conceda, no es prejuzgar su origen teológico ni enfrascarse en un litigio apologético. Que la incoherencia de los hechos y su opacidad a la comprensión del hombre se disuelvan solo desde la más dilatada cordillera de la historia no es argumento para resucitar un providencialismo obsoleto, sino constatación bruta que el historiador remite a un más alto tribunal. Tal vez no sea la Iglesia la significación postrera de la historia, pero no encontramos ni otero dominante ni perspectiva más propicia. La Iglesia, en efecto, no mira al hombre como pieza inerte sobre el tablero del destino, sino como agente insumiso de designios que lo tienen por fin. Para la Iglesia, la historia puede consumarse en cada instante bajo la figura de una salvación humana y prorrogarse imprevisiblemente hasta una consumación del tiempo. Ante la Iglesia el hombre es responsabilidad irrescindible de su libertad naufragada. La Iglesia finalmente nos induce a contemplar la historia con reverencia inusitada y a concederle una gravedad insólita, porque el drama sagrado que profesa no es alegoría de exangües combinaciones metafísicas, sino estructura carnal de decisiones en el tiempo. Tal vez, por otra parte, no sea la Iglesia el eje de la historia, y en todo caso, hoy no podemos, sin violentar los hechos, ordenarlos en series convergentes hacia ella. Tampoco es coetánea el memorial del hombre, y una penumbra de milenios la precede. Pero desde hace siglos, nada acontece que no hiera su vigilancia o su porfía, y el hilo tenue que liga nuestra conciencia actual a su alba lerda sobre los glaciares cuaternarios es la veneración que nos inclina ante una tumba y que nos ata a las sepulturas paleolíticas. La Iglesia es la cloaca de la historia, el fluir tumultuoso de la impureza humana hacia mares impolutos. Su tradición no es manantial inmaculado que se infiltra entre espumas salobres, sino su misma historia cenagosa, infecta y turbulenta. Tradición que engloba a su adversario y a sí misma, que arrastra en su corriente todo fantasma que se espejó en sus aguas. La Iglesia no es procesión solemne bajo la bóveda del tiempo, ni ancha vía que cruza la espesura del mundo, sino trayectoria disparada entre los hechos, vértice de un torbellino que patentiza solo el polvo que revuelve, sangre de mártires y vida de heresiarcas. La Iglesia crece en la historia y la historia la nutre. Las piedras de sus muros durmieron en canteras expuestas al ardor de los cielos más diversos.
Aún el impacto que rechaza perdura en la obstinación de su repudio. Sus fuegos se alimentan al hogar alejandrino. Las decisiones tridentinas son la impronta de una cogulia agustiniana. Si la Iglesia desde hace 20 siglos percibe la más leve vibración histórica, como si extendiera sobre el mundo las ramificaciones de una sensibilidad crucificada, nada la afecta fugazmente y su paciencia asume el insulto y el encomio. La Iglesia es el único recinto de la indiferencia, no sofoca el eco de ninguna voz pretérita. La más remota controversia solo vive en una conciencia que se indigna. Un emperador blasfemo ofende como en el atardecer de Roma. Pero la Iglesia no es meramente el espectador crispado de las confusiones imperiales, ni la impavidez episcopal ante los jinetes bárbaros, ni la sombra de un nuevo Augusto que se arroga las armas fulmíneas de Júpiter Capitolino. 20 siglos miran su presencia, pero en su vetusta lozanía se concentra la sal de milenios. La Iglesia es un gigantesco sinclinal en la geología de los siglos, donde los detritos se acumulan en estratos intactos. No es tan solo que el viento de Judea sacuda harapos de profeta, ni que el alba de un día terrible se levante como un guerrero asirio. No es tan solo que la arena insulte los arcos y los carros, ni que gire sobre la cosecha de yelmos oxidados el vuelo circular de los buitres. No importa que desde el cubo culminante de la torre erguida sobre la planicie de Canales, entre el follaje de las palmas, los eunucos salmodien a los planetas luminosos las teogonías del abismo. No importa que a través de las gargantas de las calles, entre los acantilados verticales de las casas en el bochorno de la tarde, en medio del silencio de muchedumbres pululantes, Babilonia contemple al erio victorioso que ciñe sobre sienes helénicas la tiara aquemenida y lo espere con su ofrenda de mujeres inmóviles sobre las terrazas dominantes. No es tan solo que varios mundos la preparen y que 1000 santuarios abolidos la precedan. La Iglesia no atraviesa los siglos como un vuelo de águilas caudales, sino como la ascensión del tronco sucesivo que circundan sus fugitivas primaveras. La agonía del imperio entre la sangre de los taurobolios místicos se confunde allí con la luminosa espera de la nave. La voz que interrumpe las cigarras repercute en sus fervores cristalinos. En las tinieblas de su cripta gimen, como animales asustados, los demonios del agua y del fuego que rondan los salmos sumerios. En las volutas de su incienso ascienden las grasas de obscenos sacrificios. En su celda de carne, el alma espía la visita inefable, pero en el aposento más secreto del templo que guardan esfinges de granito, sombras claustrales ungieron blandos cuerpos para la penumbra florecida. Las aguas rojizas del torrente reanudan los lamentos de la prostitución sagrada, y para renovar la tierra adormecida, suaves manos recluyen al pastor mutilado en la fosa donde pudren los antiguos inviernos. Heredera de todas las angustias, solo la Iglesia nos franquea el recinto de seda, donde el desdén de rostros impasibles, en la noche que rasga el chillido de las aves y el silbido de las flechas, se humilla ante un solio profanado. Hija de esperanzas inmortales, solo la Iglesia nos hermana a la meditación que cubre los peñascos asiáticos de una inmóvil epifanía de estatuas. Su liturgia secular reitera el gesto de las consagraciones primitivas. Un villorrio neolítico amasa un blanco pan en las grutas del Carmelo. En la Iglesia perdura la postración del primer simio ante la impasibilidad de los astros. No se requiere ciertamente una indagación minuciosa para comprobar que el esquema no existe, ni se requiere tampoco una verificación difícil para cerciorarse de que la mayor aproximación conocida es la Iglesia Católica. Afirmar, sin embargo, que la Iglesia sea el menos inexacto esquema filosófico que la historia conceda,
no es prejuzgar su origen teológico ni enfrascarse en un litigio apologético. Que la incoherencia de los hechos y su opacidad a la comprensión del hombre se disuelvan solo desde la más dilatada cordillera de la historia no es argumento para resucitar un providencialismo obsoleto, sino constatación bruta que el historiador remite a un más alto tribunal. Tal vez no sea la Iglesia la significación postrera de la historia, pero no encontramos ni Otero dominante ni perspectiva más propicia. La Iglesia, en efecto, no mira al hombre como pieza inerte sobre el tablero del destino, sino como agente insumiso de designios que lo tienen por fin. Para la Iglesia, la historia puede consumarse en cada instante bajo la figura de una salvación humana y prorrogarse imprevisiblemente hasta una consumación del tiempo. Ante la Iglesia el hombre es responsabilidad irrescindible de su libertad naufragada. La Iglesia finalmente nos induce a contemplar la historia con reverencia inusitada y a concederle una gravedad insólita, porque el drama sagrado que profesa no es alegoría de exangües combinaciones metafísicas, sino estructura carnal de decisiones en el tiempo. Tal vez, por otra parte, no sea la Iglesia el eje de la historia, y en todo caso, hoy no podemos, sin violentar los hechos, ordenarlos en series convergentes hacia ella. Tampoco es coetánea inmemorial del hombre, y una penumbra de milenios la precede. Pero desde hace siglos, nada acontece que no hiera su vigilancia o su porfía, y el hilo tenue que liga nuestra conciencia actual a su alba lerda sobre los glaciares cuaternarios es la veneración que nos inclina ante una tumba y que nos ata a las sepulturas paleolíticas. La Iglesia es la cloaca de la historia, el fluir tumultuoso de la impureza humana hacia mares impolutos. Su tradición no es manantial inmaculado que se infiltra entre espumas salobres, sino su misma historia cenagosa, infecta y turbulenta. Tradición que engloba a su adversario y a sí misma, que arrastra en su corriente todo fantasma que se espejó en sus aguas. La Iglesia no es procesión solemne bajo la bóveda del tiempo, ni ancha vía que cruza la espesura del mundo, sino trayectoria disparada entre los hechos, vértice de un torbellino que patentiza solo el polvo que revuelve, sangre de mártires y vida de heresiarcas. La Iglesia crece en la historia y la historia la nutre. Las piedras de sus muros durmieron en canteras expuestas al ardor de los cielos más diversos. Aún el impacto que rechaza perdura en la obstinación de su repudio. Sus fuegos se alimentan al hogar alejandrino. Las decisiones tridentinas son la impronta de una cogulla agustiniana. Si la Iglesia desde hace 20 siglos percibe la más leve vibración histórica, como si extendiera sobre el mundo las ramificaciones de una sensibilidad crucificada, nada la afecta fugazmente y su paciencia asume el insulto y el encomio. La Iglesia es el único recinto de la indiferencia, no sofoca el eco de ninguna voz pretérita. La más remota controversia solo vive en una conciencia que se indigna. Un emperador blasfemo ofende como en el atardecer de Roma. Pero la Iglesia no es meramente el espectador crispado de las confusiones imperiales, ni la impavidez episcopal ante los jinetes bárbaros, ni la sombra de un nuevo Augusto que se arroga las armas fulmíneas de Júpiter Capitolino. 20 siglos miran su presencia, pero en su vetusta lozanía se concentra la sal de milenios. La Iglesia es un gigantesco sinclinal en la geología de los siglos, donde los detritos se acumulan en estratos intactos. No es tan solo que el viento de Judea sacuda harapos de profeta, ni que el alba de un día terrible se levante como un guerrero asirio. No es tan solo que la arena insulte los arcos y los carros, ni que gire sobre la cosecha de yelmos oxidados el vuelo circular de los buitres. No importa que desde el cubo culminante de la torre erguida sobre la planicie de Canales, entre el follaje de las palmas, los eunucos almodien a los planetas luminosos las teogonías del abismo. No importa que a través de las gargantas de las calles, entre los acantilados verticales de las casas en el bochorno de la tarde,
en medio del silencio de muchedumbres pululantes, Babilonia contemple al héroe victorioso que ciñe sobre sienes helénicas la tiara aquemenida y lo espere con su ofrenda de mujeres inmóviles sobre las terrazas dominantes. No es tan solo que varios mundos la preparen y que 1000 santuarios abolidos la precedan. La Iglesia no atraviesa los siglos como un vuelo de águilas caudales, sino como la ascensión del tronco sucesivo que circundan sus fugitivas primaveras. La agonía del imperio entre la sangre de los taurobolios místicos se confunde allí con la luminosa espera de la nave. La voz que interrumpe las cigarras repercute en sus fervores cristalinos. En las tinieblas de su cripta gimen, como animales asustados, los demonios del agua y del fuego que rondan los salmos sumerios. En las volutas de su incienso ascienden las grasas de obscenos sacrificios. En su celda de carne, el alma espía la visita inefable, pero en el aposento más secreto del templo que guardan esfinges de granito, sombras claustrales ungieron blandos cuerpos para la penumbra florecida. Las aguas rojizas del torrente reanudan los lamentos de la prostitución sagrada, y para renovar la tierra adormecida, suaves manos recluyen al pastor mutilado en la fosa donde pudren los antiguos inviernos. Heredera de todas las angustias, solo la Iglesia nos franquea el recinto de seda, donde el desdén de rostros impasibles, en la noche que rasga el chillido de las aves y el silbido de las flechas, se humilla ante un solio profanado. Hija de esperanzas inmortales, solo la Iglesia nos hermana a la meditación que cubre los peñascos asiáticos de una inmóvil epifanía de estatuas. Su liturgia secular reitera el gesto de las consagraciones primitivas. Un villorrio neolítico amasa un blanco pan en las grutas del Carmelo. En la Iglesia perdura la postración del primer simio ante la impasibilidad de los astros.